Ya, vamos a partir. Ya, voy a poner aquí en silencio. Bueno, señores, como todas las clases anteriores, Bezrat Hashem, vamos a partir con un Perek Teilim, y esta vez me gustaría darle la posibilidad a todos que lo abran para que podamos decirlo todos juntos. Va a ser el capítulo de Teilim número 20. Capítulo de Teilim número 20, lo vamos a decir juntos y ahí, Bezrat Hashem, vamos a partir la clase. Un segundito, voy a ver que haya silencio. Ahora sí, perdona, pero eso es la realidad de las clases en las casas. Como dije, vamos a decir un Perek Teilim número 20 y de ahí, Bezrat Hashem, vamos a partir la clase. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומצוין יסעדך, יזכור כל מלכותיך ולוהתך את דשני סלע, ייתן לך כבריך וכל עצרתך ימלא, נרננה בשבועתך ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך, עתה ידעתי כי יושיע אדוני משכו, יענו בשמי קודשו בגבורות אש ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. הם מקעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו. בעזרת השם, que el mérito de los teilim, de las tfilot, del estudio de Torah que estamos haciendo, que Bezrat Hashem muy pronto escucharemos buenas noticias para Chile, para Am Israel, para todo el mundo. Que Akadosh Baruj Hu, de la misma forma como trajo eso al mundo, lo va a llevarse de vuelta y podríamos, Bezrat Hashem, hacer nuestro Lela Seder junto con nuestros familiares, juntos con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los mayores. Como dijo Moshe Rabenu a Paró, Bin'arenu ubizkenenu nelech bevanenu bebnotenu. Con los jóvenes, con los adultos, con los hombres, las mujeres, con todos. Queremos hacer un Lela Seder todos juntos, así que Bezrat Hashem, rezaremos fuerte a Kadosh Baruj Hu, que tengamos el mérito de hacerlo. Y como salió en la comunicación, Bezrat Hashem, vamos a hacer Selihot, todos juntos, a las 1, Bezrat Hashem. La idea es que hagamos Slijot, yo voy a hacer Slijot para que todos puedan seguir en su casa. No es un minyan, porque no se puede hacer minyan vía Zoom ni vía Facebook, en ningún medio electrónico. Solo si es que hay 10 personas que están juntos se puede hacer minyan, pero la idea es que todos pueden seguir juntos en el mismo momento de la tefilá, para que no va a haber entonces Kadish, no va a haber las 13 midot, y no va a haber tampoco la parte que es en arameo, como voy a explicar antes de partir la Selihot. Pero ahora vamos a seguir con nuestra clase de Alajá, que ya habíamos partido, pero por mientras yo ya tenía mi clase preparada para hoy día, seguir con la Alajot de Pesach en sí, pero desde ayer que se ha publicado un comunicado de algunas... de alguna alajá que sale respecto a de hacer un Lela Seder vía Zoom, y esto sale a raíz de que la gente, obviamente, todos están muy preocupados por lo que está pasando, y sabemos que hay alguna posibilidad, o hay harta posibilidad, pero Bezrat Hashem, somos gente creyente, que sabemos que las cosas no pueden cambiar de un momento para otro, pero salió un comunicado de que la gente está muy preocupada, de gente mayores, que van a tener que quedarse en su casa para el Lela Seder, y
esta gente se van a sentir muy solos, ya se sienten muy solos, y llegando el Leil HaSeder, se van a sentir más solos aún, van a sentir de que están totalmente apartados de su familia, estaban acostumbrados a hacer grandes sedarim, la mayoría del Am Israel que hace el Leil HaSeder, decenas de personas, mucha gente con los nietos, con los hijos, con los bisnietos incluso. Entonces, y este año van a tener que estar solos en su casa. Peligroso en la realidad actual en que estamos viviendo, es literalmente pikuach nefesh, es un peligro de vida para ellos estar expuesto con más gente. Y la idea es que, o sea, ellos van a tener que hacer ceder en su casa. Nadie puede tomar el riesgo de hacerle la ceder con otra gente, con más razón para gente de esta edad. Entonces, estaban preocupados y por lo tanto se llevó la pregunta a los rabinos: ¿qué pasaría si es que hacen un Leil HaSeder en Zoom? Quiere decir, una persona va a dejar el computador prendió en Zoom o en Facebook o lo que sea, para que en un computador esté encendido en la casa de los adultos, los mayores, otro computador en la casa de sus familiares, etcétera, para que puedan hacer Leil HaSeder de tal manera. Entonces, hay varias preguntas o varios puntos a tratar en este asunto. Primero voy a nombrar lo que ellos escribieron, estos rabinos mismos que sacaron este declarado, en lo cual ellos, al final, su psak de ellos es que ellos dicen que sí está permitido de hacerlo. Voy a mencionar lo que ellos escriben, después vamos a mencionar otros, y después de eso les voy a decir una conclusión alágica después de haber hablado hoy día en la mañana con el Rabinato de Israel. Entonces, Bezrat Hashem, eso es lo que les voy a mencionar. Entonces, vamos a partir. Primero, ellos hablan de qué pasaría si hacerlo cuando uno lo va a prender el computador en Yom Tov. Entonces, obviamente, prender el computador en Yom Tov es hacer funcionar algo eléctrico en el día de Yom Tov, que obviamente nosotros en general sabemos que esto está prohibido. Por otro lado, ellos hablan, o sea, el tema de eléctrico es simple, el tema eléctrico es por distintos motivos que estaría prohibido, o por un tema, como dice el Hazon Ish, de poner, de construir, porque está haciendo un cerco eléctrico, o por algunas otras opiniones que hablan sobre el problema de generar electricidad en Yom Tov, que eso está prohibido en Shabbat como en Yom Tov. Por otro lado, el otro problema, lo que se llama es Ovdin de Hol. Ovdin de Hol es algo que se acostumbra a hacerlo durante la semana. Es un manejo, es un acto semanal, Hol, del día de semana. Y cuando uno lo va a hacer en Yom Tov, entonces está haciendo algo que en general se acostumbra a hacerlo en un día de semana. Y hay un problema de Ovdin de Hol. Nosotros sabemos que hay una prohibición en Shabbat o en Yom Tov de hacer cosas que en general se hace durante la semana. Y esto está prohibido. Solamente voy a mencionar de que esta prohibición de hacer cosas que en general uno lo hace en la semana es una prohibición por la mayoría de las opiniones de Rabbanán, de los sabios. Pero existe también una opinión, o varias opiniones, uno de ellos es el Nachmanides, el Ramban, que dice que esto es una prohibición de la Torah. El Ramban trae de que tiene varias pruebas de la Torah de que efectivamente eso es de hacer algo que es una actitud y un acto del día de la semana, está prohibido de Rabbanán. Obviamente quiero aclarar, uno también come durante la semana, obviamente, pero la idea es hacer algo que es una actitud que no tiene que ver con el ambiente y el funcionamiento del Shabbat, sino que es algo de la semana o algo de Hol. Entonces eso está prohibido por el Ramban, por la Torah.
Entonces, en su momento lo hemos hablado cuando había cuando existió el Mundial y había partidos de Chile y etcétera, contra otro que salía justo bien en la noche o el Shabbat, y había algunos que querían dejar la televisión prendida desde antes. Entonces, en ese momento hemos hablado que esto era prohibido por Udin de Hol y por otros también. Lo otro es que los rabinos ellos mismos dicen de que si que vamos a dejar que la gente ocupan Zoom o otro medio en un día de Yom Tov, como en este caso, en este año, la gente puede terminar a ocupar el Zoom o el Facebook o otras cosas también por algo que no sea el Elaceda. Entonces, si es que lo van a ocupar justo en esa noche, el otro día en la mañana justo le quería preguntar algo, entonces el Zoom quedó prendido y etcétera, lo van a ocupar también para algo que no es el Elaceda. Ellos mismos plantean estos tres problemas. Entonces, ellos traen lo siguiente. Primero, ellos dicen de que hacerlo en Yom Tov, existen opiniones que ellos traen, estas opiniones que efectivamente es así, de que era el Rishon LeZion, el Rav Uziel, desde hace como 50, 60 años atrás, el Rav Rafael Ben Shimon, los rabinos Yosef Mashash, Shalom Mashash, Moshe Malka, Rav David Shlush, y etcétera, que son todos rabinos importantes, rabinos reconocidos, que ellos son poskim, que ellos permitieron esto de hacer en Yom Tov, ocupar electricidad. Y la idea de ellos de que en Yom Tov está permitido de transmitir fuego de un lugar para otro. Y por lo tanto, electricidad para ellos, incluso si es que es algo que tiene que ver con el fuego, pero como es la electricidad ya existe, entonces uno transmite electricidad del computador o sea, de la fuente de energía al computador o al celular o lo que sea electricidad, y ellos efectivamente lo permiten de ocuparlo en Yom Tov. Quiero decir algo al respecto. Es verdad que existen estos poskim que lo permiten, pero versus a los 5, 6 poskim que dicen que está permitido electricidad en Yom Tov, existe 600, 800, no sé cuántos poskim, incluso más, o miles, diría yo, de poskim desde ese momento, que prohibieron la electricidad en Yom Tov. O sea, en la balanza, nosotros tenemos que entender que existe en la halajá lo que es Rov. En la época de los Sanedrín, y esto aparece en la Torah, que cuando existe un Sanedrín, que estaban compuestos por 71, 23 o 3 o etcétera, existe la forma en la Torah cómo se decreta una halajá. Y esto es por mayoría. Por ejemplo, van un caso frente a los jueces, frente a los dayanim, son todos los dayanim del Sanedrín, son todos no solamente reconocidos por Am Israel, ellos son los que decretan la halajot en Am Israel, y por ellos, entonces, ellos reciben un caso y obviamente no siempre van a estar de acuerdo todos, por eso que de hecho tienen que ser siempre impar. ¿Y qué pasa en ese caso? Siempre van por la mayoría, lo que se llama halech ahar harov, vayas por la mayoría. Entonces, en ese caso de electricidad en Yom Tov, estoy hablando de prender electricidad en Yom Tov, en ese caso de que es verdad, hay 5 o 6 poskim que están permitiendo, pero por otro lado, hay, como dije, 800 o 1000 o más que eso, o miles de poskim. Yo te diría incluso miles de poskim que dijeron que electricidad en Yom Tov está prohibido. Entonces, venir y decir que hay 4 o 5 poskim que dicen que está permitido electricidad en Yom Tov
es un poco difícil porque cuando tú tienes Rov, Minyan y Binyan, mayoría en cantidad y en calidad, diría yo, obviamente, cuando uno ve miles y miles de poskim que dicen que eso está prohibido, obviamente es muy difícil de venir y decir que estará permitido de hacer una cosa en Yom Tov. Y por lo tanto, nosotros sabemos hasta ahora, por decenas de años, incluso, o sea, después de estos poskim, no aceptaron el psak de decir que la electricidad está permitida en Yom Tov. Y por lo tanto, prohibieron electricidad en Yom Tov en ningún caso. O sea, sí existe el caso de una necesidad para un enfermo, que realmente lo que yo estoy haciendo le está sirviendo al enfermo, o sea, cuando yo voy a ocupar algo eléctrico para el enfermo, entonces esto le va a servir. Entonces permitieron en distintos casos de enfermos de ocupar electricidad en Yom Tov, y esto se debería definir caso por caso, de una enfermedad que lo que yo quiero hacer le va a servir en Yom Tov para esta persona. Entonces, en ese caso sí está permitido, pero de nuevo, de lo que yo estoy haciendo le va a ayudar a la enfermedad. No es que ahora hay alguien que está con fiebre en la cama, enfermo, y quiere ver un partido de fútbol. Entonces, para el enfermo, no, el partido de fútbol no le va a ayudar en la curación de su enfermedad. Él tiene ahora una enfermedad y el fútbol no le sirve para la enfermedad. Entonces, obviamente que eso está prohibido. Por lo tanto, como estamos diciendo, ocupar en Yom Tov electricidad está absolutamente prohibido desde por la gran mayoría de los poskim. Ahora, respecto a eso, van a decir, ok, hacerlo en Yom Tov está prohibido, pero a lo mejor dejamos el computador prendido desde antes de Yom Tov para transmitirlo en vivo. Justo antes se prende, se deja prender. Eso uno va a transmitir después el Leil HaSeder en vivo sin que tocó nada, él no hizo nada, simplemente lo dejó prendido desde antes de Yom Tov. Entonces, aquí viene el problema que ellos mismos mencionan, y eso es lo que se llama, como dije antes, Ovdin de Hol. Entonces, ellos dicen de que para este caso ellos ocupan un argumento que dice de que como por el hecho que es por una mitzvah, no como un partido de fútbol, el partido de fútbol no es una mitzvah. Perdona a mis queridos hinchas de la U y de la Colo Colo y de Hadra en Balda, ¿no es cierto? No es una mitzvah. Entonces, un partido de fútbol, obviamente prohibido porque eso es una costumbre de la semana. Eso es mamash udin de hol. Pero por el caso del Leil HaSeder es una mitzvah. Para que ellos pueden hacer, puede existir gente que no saben cómo hacer un Leil HaSeder. Entonces para ellos será una mitzvah de participar en medios, comunicaciones electrónicos con un Leil HaSeder de otro, para que ellos también lo pueden hacer. Por lo tanto, letzorech mitzvah, por una mitzvah, ellos dicen que estaría permitido. Eso es su forma de arreglar el Uvdin de Hol. Y ellos dicen, el tercer punto es por el temor que la gente lo van a ocupar por otras razones también. Entonces, ellos dicen de que por el hecho que hay una cosa mundial en el mundo que todos entienden de que es una situación totalmente distinta, totalmente extrema, o sea, fuera de lo normal, como decir en hebreo, yotze min haklal, o sea, no es algo común que pasa una epidemia así o una situación así en el mundo. Entonces, lo están permitiendo solo para el año 5780, pesa 5780, están permitiendo esto, y no va a ser ocupado para otra cosa, y dicen que es solamente para el Seder, y la gente entiende que es una situación que no lo pueden volver a ocupar para otra cosa. Entonces, por lo tanto, ellos dicen que está permitido.
Entonces, primero quiero decir lo siguiente. Los rabinos que firmaron allá, primero ellos tenían y tienen la mayor, o sea, la mejor intención del mundo. Haz Jalila no tienen una intención de debilitar la halajá o debilitar el Yom Tov. Haz Jalila son todos rabinos, Yerei Hashem, temor de Dios. Ellos tienen buenas intenciones. Sin embargo, es un error fatal este psak. Es muy peligroso este psak para Am Israel. Y voy a explicar lo que estoy diciendo. Pero antes de explicar, quiero decirlo de una forma muy clara. Hablando hoy día con Rav Javier en la mañana de este asunto, la posición oficial de la comunidad de Eish Chile es de que esto está absolutamente prohibido por la halajá de hacerlo, aún si es que haya alguien mayor o etcétera. Todo este psak nosotros entendemos, después de haber hablado con los grandes rabanim en Israel, con rabinos que nos han guiado hasta hoy día por muchos años, nos han encomendado en cómo hacer las cosas, etc. Ellos entienden que es absolutamente prohibido de hacerlo. Desde van a salir cartas, ya sean del Rav Amar, del Rav Yitzhak Yosef, de los grandes rabanim arashim de Israel, van a salir cartas al respecto, prohibiendo esto. Lo que les puedo contar es de lo que he hablado hoy día en la mañana verbalmente, pero como digo, el psak y el acuerdo de los rabinos en Eish Chile es de que esto está absolutamente prohibido de hacerlo, y voy a explicar también el por qué está prohibido. No solamente que voy a mencionar el psak, sino que quiero que la gente entienda el por qué está prohibido. Entonces, primero, hacerlo en Yom Tov, todos entienden, como expliqué antes, que va en contra la tremenda y gran mayoría de los poskim en el pueblo judío. Entonces, eso primero está claro. Pero incluso si es que estamos hablando antes de Yom Tov y etcétera, de todo el tema, quiero aclarar un punto en todo lo que es este tipo de psakim halágicos que la realidad en el mundo cada vez van a ver cosas nuevas, situaciones nuevas, medios nuevos y etcétera, como en algún momento apareció este kosher switch, que también habían algunos rabinos de Yerei Shamayim, Yerei Hashem, Josué Shemo, eran gente con buenas intenciones. Sin embargo, hay un punto que es clave en todo eso, y eso ha sido durante los últimos decenas de años, cuando fueron apareciendo cada vez cosas nuevas. Y la idea es la siguiente: para poder permitir cosas de ese nivel y de esa magnitud que tienen muchas, muchas variables en la halajá, y que tienen que ver con un funcionamiento, o sea, son preguntas muy grandes y muy pesadas que pueden generar cambios muy grandes en el pueblo judío. Esto debería ser decretado por los Gdolei Hador, por los grandes poskim de la generación. No, hay muchas cosas que técnicamente en la halajá, que yo también puedo estar estudiando y tengo una prueba por aquí y por allá, etcétera, que puedo estar en la práctica de la halajá, del 1 más 1, 2, puedo estar en el buen camino. Lo que pasa es que en la halajá uno no toma solamente si es que esto va de acuerdo y es exactamente como esto o no como esto, sino que hay una mirada mucho más amplia que tiene que ver con una visión, una hashkafá de los grandes rabinos en entender qué puede provocar esto.
si es que esto puede llegar a provocar grandes michsholim, obstáculos en el pueblo judío, que esto puede llevar a que la gente pueda llegar a hacer cosas que son muy complicadas, pueden llegar a hacer transar barreras que están, ahí sí que está seguramente prohibido. Los grandes poskim, ellos tienen la fuerza de venir y decir, esto sí estará permitido de hacerlo y esto estará prohibido de hacerlo. Y les voy a dar un ejemplo para que puedan ver esto de forma muy clara. El ascensor de Shabbat, cuando existe algunos requisitos que se cumplen en la halajá, los grandes poskim lo permitieron. Los grandes poskim dieron su opinión respecto a esto y dijeron de que halágicamente está permitido el ascensor de Shabbat cuando cumple con los requisitos halágicos. Aunque uno podría decir, sí, pero esto puede llegar a ocupar el ascensor que no es de Shabbat y puede llegar a hacer esto, etc. Y los grandes poskim dijeron, nosotros entendemos que poniendo las reglas muy claras, entonces esto está permitido. Y lo permitieron y uno ve que realmente se cumple. No ha llegado a haber obstáculos que la gente cayeron en estos, sino que la gente que tiene el ascensor de Shabbat suben, los que no, no. Y se cumple esto en la gran mayoría del pueblo judío que quieren cumplir con las reglas halágicas, se cumple de forma correcta. Entonces, cuando los rabinos entienden que hay una halajá que se puede permitir, se puede dejar en los reglamentos que están permitidos, lo hacen. En estos casos, los rabinos no han permitido esto. Y por lo tanto, lo que sí se equivocaron los rabinos, con el permiso y el respeto que les debo, en sacar esa carta ahora, en esta situación, permitiendo una cosa así, se equivocaron en no recurrir a los grandes poskim de la generación para tener un apoyo de ellos, para que ellos aprueben esto, para que esto sea un acuerdo entre una mayoría o entre un grandes poskim que pueden decir, mira, ¿sabe qué? Para este año sí lo vamos a permitir. No lo hicieron. Un grupo de rabinos que tomaron una decisión entre ellos, apoyándose sobre unos 4 o 5 rabanim de muchos años. Ellos, 8 o 10 rabinos, tomaron esta decisión en conjunto de ellos, que entre paréntesis, yo mismo en la mañana he recibido de a lo menos 4 de ellos que se echaron para atrás, que dijeron no han llegado la información correcta, no ha llegado los puntos que está mencionado en la carta. Algunos de ellos dicen que esto era suponiendo de que estaba sujeto a la aprobación de los grandes de la generación y esto se filtró de esta manera. Por lo tanto, varios de ellos mismos se echaron para atrás de este psal. Y volviendo a decir, mientras no hay un acuerdo de los grandes poskim de la generación, no se puede sacar un psak así. No se puede permitir algo que es tan complicado de permitir de tal forma. ¿Y por qué? Porque los poskim entienden que esto puede llegar a ser un obstáculo. Obviamente, si es que de aquí hasta Pesaj, los grandes de la generación se van a sentar y van a decidir entre ellos que esto estaría permitido para el Elena Seder de este año, yo sería el primero en que los voy a mencionar y en hacerlo. Porque los grandes de la generación lo permitieron. Y nosotros estamos siempre esperando la palabra de los Gdolei Hador, de los grandes poskim de la generación. Y en el caso que ellos lo permiten, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros a opinar? Que no. Obviamente, y les digo claramente, los grandes poskim de la generación, si es que lo van a hacer, yo será el primero de prender el Zoom antes de Yom Tov, si es que ellos dicen que en Yom Tov también lo vamos a hacer, porque los grandes poskim de la generación lo dijeron. Pero mientras eso no ocurre, esto está absolutamente prohibido de hacerlo en Yom Tov y vamos a tener que cuidarlo.
Entonces, primero, como explico, el gran error en esto es no recurrir a los grandes poskim. Ahora, este asunto de tener algo eléctrico funcionando desde antes de Yom Tov puede llegar a tener muchas otras prohibiciones en las cuales por eso me imagino que los Dolim no lo van a permitir. Y todo eso tiene que ver con las los posibles obstáculos, los posibles problemas que pueden ocurrir en el camino. Y les voy a dar solamente un ejemplo para que entiendan por qué esto puede llegar a ser prohibido. Vamos a decir que uno dice, no, lo voy a dejar desde antes de Yom Tov funcionando. En Yom Tov yo no lo toco. Desde antes de Yom Tov lo voy a hacer. Ok, entonces, va a dejar el Zoom funcionando desde antes de Yom Tov. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas veces los últimos días se han cortado clases de Zoom y de Facebook que tuvieron que reiniciarlo porque se cortó? Por lo menos a mí, varias veces. Y no solamente a mí, sino que los que estuvieron conectados con Ace Chile, vieron de que por problemas de internet, por problemas de la batería que se acabó, por problemas de la conexión, lo que sea, se han cortado. Yo le pregunto, ¿cómo va a ser la persona que está conectada por Zoom y justo el abuelo lo estaba viendo feliz, contento, participando en la sede, etcétera, y de repente se corta? El yetzer de prenderlo de nuevo en Yom Tov va a ser tan grande que seguro va a haber algunos que van a decir, pucha, aprendémoslo haciéndolo beshinui. Aquí ya, no sé si es que ya esto se llama shinui, porque ya hoy día esto es la forma como algunos se saludan o ya no. Pero van a decir, lo vamos a hacer con la nariz, voy a aprender el botón del Facebook, voy a aprender el Zoom de nuevo así. Voy a llamar a un goy, voy a hacerlo a través de un niño. ¿Cuántos errores pueden salir, aunque lo haces desde antes de Yom Tov? Entonces, obviamente que decir, no, lo vamos a dejar desde antes para no hacerlo en Yom Tov, obviamente que esto esto es un error muy grande porque efectivamente sabemos que no va a funcionar. Sabemos que van a haber errores, van a haber cortes y van a querer prenderlo de nuevo y es muy difícil de controlar esto. Y por lo tanto, esto demuestra uno de los grandes obstáculos y errores que pueden ocurrir de dejarlo antes, porque seguro que van a llegar algunos a aprenderlo en Yom Tov. Y como les dije, hacerlo en Yom Tov, la gran mayoría de los poskim, el 99,9% de los poskim entienden que está totalmente prohibido. Otro punto que quiero mencionar es respecto a este punto de decir que es por la gente adulta y por la situación emocional en la cual ellos están viviendo, que esto está que ellos quieren permitir por su situación emocional para que no se angustien, etc. Yo creo que, primero, no sé si es que el hacerle la seder justo en Zoom, eso es lo que les va a arreglar la situación emocional. O sea, obviamente que van a estar más felices y más contentos en ese momento. Pero después de eso, ellos se van a sentir solos. El LCD va a durar 3 horas, 4 horas, 5 horas. El otro día en la mañana van a estar de nuevo con él. No creo que por tener este LCD en vivo se le va a arreglar esta sensación de soledad. Yo creo que así se dice en castellano, soledad, que se sienten solos. Se le puede arreglar por estos par de horas, pero después de eso le va a volver. Entonces, no creo que sería un argumento para decir que esto le va a ayudar a curar esta situación emocional. Y además de eso, yo creo que existen varias formas como ayudar a esta gente para aliviarlo. Entonces, lo que
lo que primero le quiero ofrecer, lo que estamos haciendo y vamos a hacer Bezrat Hashem, es que este año, más de los años anteriores, en los años anteriores hemos hecho Lela Seder en vivo, desde antes, obviamente, del Lela Seder, un Lela Seder explicativo, para explicar cada paso del Lela Seder. Y este año estamos trabajando todos los rabinos para ver la mejor forma, cómo hacer un Lela Seder que va a ser 100% explicativo, 100% claro. Sabemos que va a haber mucha gente que por primera vez en su vida tienen que hacer un Lela Seder, que nunca han hecho o nunca han manejado solo un Lela Seder. Entonces, nosotros estamos ahora preparando, Bezrat Hashem, un Lela Seder en vivo que vamos a hacer antes de Pesach, con distintos rabinos que van a mostrar de forma muy clara, muy explicativa, cómo hacer un Lela Seder. Y estoy seguro que con la publicidad y si es que alguien está preocupado realmente de alguien, de una persona adulta y mayor, que haga un Lela Seder como corresponde, entonces que les cuenta eso, para que él sepa de que van a explicar cómo hacerlo, para que ellos lo pueden hacer ellos mismos, para que ellos mismos pueden tener un Lela Seder en su casa sin equivocarse. Lo vamos a explicar, lo vamos a dejar grabado para que la gente lo pueda ver una o dos o tres y las veces que quieren, para que puedan hacer un Lela Seder efectivamente como corresponde. Y si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, obviamente que estamos para eso, de contestar a todas las preguntas que sean necesarias para que la gente pueda hacerle la Seder en su casa. Pero esto de dejar un Zoom o Facebook o lo que sea prendido desde antes de Pesach, esto está absolutamente prohibido de hacerlo. Obviamente todo lo que dije, si es que sale un comunicado, una carta de los grandes rabanim de Israel, obviamente que esto lo vamos o sea, vamos a hacerlo de acuerdo a los poskim. Si es que ellos van a decir que está permitido, obviamente que está permitido, pero por mientras los rabanim y los gdolim lo están prohibiendo, y así va a ser hasta de tener otro comunicado. Los dejo, mis queridos, que Bezrat Hashem escucharemos muy buenas noticias, que no sea necesario de tantas preocupaciones por gente mayores, porque Bezrat Hashem ojalá hacerle el Seder junto con nosotros, junto a sus familiares, a su hijo, su nieto y sus bisnietos, como dije antes, que Akadosh Baruj Hu escucha nuestra tefilot, y Bezrat Hashem nos veremos en 15 minutos, vamos a transmitir Slichot en vivo, que yo voy a hacer acá, para que todos puedan seguir las Slichot, lo hemos mandado en hebreo, por los canales de comunicación que estamos teniendo, y Bezrat Hashem, ojalá, Besorot Tovot, Yeshuot Benejamot. Saludos a todos.